Precisamente estoy con el ministro de Vivienda, Mario Echelecu. Ministro, buenos días, bienvenido a TVN. El tema de las casas condenadas y muy cerca del centro de la ciudad. Ciertamente, recuerdo hace un par de semanas hubo un fuego en Pueblo Nuevo. Correcto. Y ciertamente eso está allí, 11 de octubre con Fernández de Córdoba, muy cerca de esa esquina. Y uno a lo mejor desde el carro no la ve porque es como una entrada. Y cuando pasas la casa que se quemó y las que estaban al lado, te das cuenta que muy en el centro de la ciudad tenemos una situación compleja de casas condenadas, ministro. Buenos días, Eduardo. Sí, bueno, lo que tú dices es totalmente cierto. Uno se mueve por diferentes puntos de la ciudad capital y te encuentras con los caserones condenados. La estadística es muy clara, ¿no? Lo ves en lugares como Pueblo Nuevo, San Francisco, la parte área de Carrasquilla, ahí el contraste con construcciones modernas de otro nivel son significativas, ¿no? Sí, no, Betania, hace poco había un choque y tuve que desviarme por una calle en el Ingenio y te das cuenta que hay una situación de viviendas comprometidas allí. ¿Cómo no? Bueno, en administraciones pasadas, hace mucho tiempo atrás, era la opción que incluso el Ministerio de Vivienda utilizaba. Ahora encontramos en Colón varias de las casas condenadas, eran soluciones que el Ministerio de Vivienda construía hace poco más de 10 años. O sea que era una mala práctica pues que había en buscar que fuera algo definitivo más a largo plazo. Y esas son las cosas que estamos cambiando, pues esas son las cosas que estamos definiendo. Estas familias de Pueblo Nuevo que se vieron afectadas por el incendio, más 3 grupos de caserones más en Pueblo Nuevo, ya estamos en coordinación con diputados del circuito y con el representante de corregimiento Tito Lee para hacer erradicar lo que son los caserones en el corregimiento de Pueblo Nuevo. Hacer un proyecto donde los podamos mover a ellos y llevarlos a unas viviendas dignas, con soluciones de baño higiénico. Incluso en estos corregimientos todavía te puedes encontrar en algunos lugares donde existen letrinas. Así que ya estamos coordinando con las autoridades locales para de forma conjunta trabajar con ellos y ver cómo erradicamos todas estas construcciones. Entendiendo que no es el problema de solo Santana, Chorrillo, Caledonia, sí. que se veía antes y que ha llegado y que está en otros puntos de la ciudad, ¿cuál es el estatus de estas casas? Porque también hemos visto otros casos que resulta que la vivienda es de un particular, es privado, no es terreno del Estado, o sea, no es tan sencillo tampoco de demoler o reubicar a la gente y construir un edificio nuevo. Sí, nos encontramos, este escenario es muy, muy común. La mayoría son terrenos privados, y nos encontramos que nosotros hemos entrado a analizar esto ya. Muchos tienen impuestos morosos, muchos sí cobran alquiler, hay algunos que en efecto han tenido problemas con los inquilinos y no cobran alquiler, pero muchos sí cobran alquiler y igual tienen sus impuestos pendientes. Y bueno, nosotros como Estado tenemos la obligación de ver de que estas construcciones que ponen en peligro a las personas que iban a vivir adentro no estén así. Ya son casos puntuales donde iremos hablando con los dueños de los caserones, ya sea para que ellos hagan la modificación o para que el Ministerio de Vivienda se ocupe, pero yo les digo, caserón o terreno propiedad que se encuentre morosa, donde el propietario esté en efecto pagando impuestos y no esté haciendo nada al respecto, el Ministerio tomará medidas. A eso voy. ¿Qué pasa? Estábamos hablando de la ciudad de Panamá, pero ayer hubo un caso en Colón donde se cayó una losa y el señor en la entrevista decía, sí, no, la casa está condenada, Sinapro ya la condenó, pero no tenemos a dónde ir. Es correcto. ¿Qué hace a la inversa también el dueño de una vivienda? En el momento que condena la casa no puede cobrar el alquiler o una serie de cosas. O la persona le condenan la casa donde vive, en teoría, cuando a ti te condenan debieras irte de inmediato y no hay esa posibilidad y demoler de inmediato. Sí, Eduardo, eso es una de las realidades que estamos trabajando para cambiar en Colón. Hoy día existe algún siniestro en Colón y nosotros a duras penas logramos cómo mudar a estas personas temporalmente, ya sea para un hospedaje, ya sea para incluso con las familias. El problema de déficit habitacional en Colón es tan grave que ni siquiera hay habitaciones de hotel. Entonces, estamos confiando que en los próximos días, en el transcurso del mes de noviembre, vamos a poder entregar este proyecto Nueva Providencia, que es un proyecto de 500 soluciones. Y ahí vamos, creo, poder aliviar bastante esa necesidad que hay para personas que están recibiendo subsidio actualmente por el Ministerio, que estén actualmente viviendo incluso en habitaciones de hotel que el Ministerio está subsidiando, poder mudarlos
Y echar la casa abajo, porque hay casos donde se mudan a alguien y resulta que sacan a alguien y alguien se mete ahí. No, mira, yo te digo una cosa, nosotros sí estamos muy responsablemente cada vez que mudamos haciendo la demolición. A veces nos critican un poco por la celeridad, pero es que ese es el mecanismo. Lamentablemente, la necesidad es tan grande en Colón que un caserón que se le cayó un balcón o que se le cayó un pasillo o que se quemó parcialmente, a veces está mejor que otro, que no le haya pasado nada todavía, entonces la gente se muda. Y no, nosotros cada vez que se está dando un siniestro de esto, estamos procediendo con la demolición automáticamente con la dirección de CONAPRO. ¿Qué es el caso de Colón? En la ciudad capital, ¿cómo hacemos también? No, actualmente la dirección de Ingeniería del Ministerio de Vivienda está armando y conceptualizando varios proyectos que vamos a comenzar a iniciar el próximo año, porque la idea es ver cómo se erradican estos caserones. Pero te voy a explicar, buena parte del problema, Eduardo, es que los terrenos donde se encuentran estos caserones, independientemente de que sean privados o no, porque ese tema lo vamos a resolver, sí. Tienen las dimensiones que tienen no son favorables para desarrollar un proyecto adecuado, o sea, con buenos espacios, con buenas dimensiones. Entonces te encuentras que por eso que se procedían con estos caserones, ¿no? Parte de lo que estamos tratando es ver cómo se arman con un conjunto de terrenos, globos de terreno que sean mejores, más aptos para poder echar adelante estos proyectos. Ministro, ¿qué podemos hacer para cuando se haga la solución, se convierta realmente en una solución y no en un nuevo problema para las autoridades de vivienda? Le voy a poner un ejemplo. Aquí en Panamá se construyeron multis, aquí nuestros vecinos de los Libertadores, Turí y Chucunaque. En el caso de los Libertadores, yo creo que ningún ascensor sirve. Entonces, al final esa se construyó con una buena intención, claro, y terminó generando después un problema. Igual creo que pasa en Patio Pinel, en 24 de diciembre, que se hicieron allá en El Chorrillo. Se hicieron los famosos renovación urbana y la gente después los que vivían en planta baja le fueron haciendo anexos, le fueron haciendo cosas y te encuentras que no quedó vereda, no quedó acera, no quedó nada y termina siendo también un problema para las propias autoridades de vivienda en el futuro. Sí. Mira, Eduardo, parte del problema que actualmente vivimos es que no se contempló solucionar muchas cosas que dependen de una solución habitacional. Siempre se vio como una estadística, como que agarramos y decimos, bueno, esta persona no tiene vivienda, le damos vivienda, no. Esta persona no es que hay que darle vivienda, esta persona hay que ayudarlo a que cambie su estilo de vida, que mejore sus condiciones de vida. Y eso no solamente dándole una vivienda, dándole la oportunidad que tenga la vivienda con áreas de esparcimiento, con áreas educativas, de recreación, deportivas. Y esos son los conceptos nuevos de los proyectos. Antes tú te encuentras que todos estos elevadores se dañaban muy rápidamente, porque es que cuando el niño salía de su casa o el adolescente salía de su casa y miraba a su área social era este gran pasillo donde se encontraba con los otros niños y el juego y la diversión era dañar el elevador. O sea, esa es la verdad, porque no tenían un área de desahogo y de esparcimiento. Y eso es cualquier niño que tú no le das un lugar donde entretenerse, termina siendo un vandalismo. Esa es la realidad. Entonces, por eso que los conceptos de los proyectos han cambiado, por eso que te explico casualmente de que estamos tratando en estos lugares como Santa Ana, Caledonia, Chorrillos, donde encontramos que tenemos estos caserones, buscar la forma de que estos terrenos sean un poquito más amplios para darle... Sí, el espacio de un caserón no alcanza, si no pase otro caserón. No. Y mira, muchas veces en estos caserones, por supuesto, viven personas que, no les quedó otra alternativa, pero en muchos de ellos que están condenados, que van siendo abandonados dentro de la capital, porque el escenario es diferente a lo que estamos viendo en Colón. Aquí digamos que hay otras alternativas. Entonces, los que van quedando ahí en muchos casos son personas que viven en la calle, personas que tienen algún grado de afectación. O sea, en muchos de los casos, incluso hemos conversado con el ministro del MIDES para ver cómo trabajamos estos casos puntuales para poder mover a estas personas, ayudarlos, y que entonces el Ministerio de Vivienda poder desalojar eso, entrar a estos caserones, demoler lo que haya que demoler, poder demoler, ir dando soluciones para ir resolviendo este problema. Pero una solución, como usted dice, integral. Claro, es que no. Porque la idea no es construir para construir un problema. Es que la solución no es construir mejor para que el problema se traslade a más lejos, no. La idea es hacer un cambio social. Esto no es cambio de conciencia. Esto no es un tema de simplemente reducir el déficit y cambiar una estadística. Esto es un tema de que la persona que va a vivir en estas casas tenga la herramienta, tenga el ambiente, tenga el entorno para que cambie su vida y cambie la vida de sus hijos. Esto se está haciendo. Yo recuerdo en algún momento, creo que era el ministro Díez, que se habían pintado unos edificios aquí en Santa María, el tema de organizar
a todos los que viven en el edificio en un PH, en una junta directiva, que la gente entendiera que había que pagar un mantenimiento y que hacer unas cosas. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Tenemos el proyecto Corundú, muy bonito. ¿Se ha organizado o se puede lograr que esto se organice? Lo que van a hacer, por ejemplo, en Colón. Se puede lograr que se organice. El tema y que funcione. El tema es que estos edificios o estos proyectos inexplicablemente, incluso los que realiza el Ministerio de Vivienda, no se constituyen en un PH. Entonces, a veces queda en manos entonces de la autoridad, en el periodo que sea, ir a resolver problemas porque no había la medida, no había el reglamento para que estas personas se pudieran organizar. Mire, yo me he movido en las diferentes comunidades y cuando converso con ellos, yo me doy cuenta que ellos quieren cambiar, ellos quieren que la situación cambie, se les mejore. Hay mucha conciencia. La gente sí quiere pagar sus viviendas, la gente no se niega. Mira, no solamente con las personas que viven en los caserones que necesitan ayuda, he hablado con montones de personas que viven en estos asentamientos informales. Cuando tú hablas con ellos, la inmensa mayoría tiene un grado de conciencia muy importante y quiere pagar sus viviendas. Lo que quiere es la ayuda, el empujón, que alguien los ayude a organizarse, que alguien los ayude a solucionar el tema y que no sea en un lugar lejos, que sea algún lugar donde de verdad los beneficie a ellos. Y si es lejos, pero que haya bus, que haya transporte, que haya transporte y que haya las facilidades. Bueno, y si es muy lejos y lo que falta es escuela, bueno, construírselas allá también. O sea, sí, porque si es lejos, pero llego rápido, no hay problema. La idea es, mira, dejar mucha conciencia. Uno con el tema del precarismo, por ejemplo, Eduardo, uno ve a veces estas manifestaciones, estas quejas, pero yo te quiero decir, eso es una mínima cantidad de las personas. Ahí hay otros intereses. La inmensa mayoría de estas personas tienen realmente el interés de pagar y que el gobierno los ayude y ellos hacer su parte. Antes de ir al precarismo, quiero preguntarle por los 100 días. El acto de 100 días del presidente Varela fue precisamente una actividad con el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo no? En Altos de la Torre, ¿no? Bueno, Altos de la Torre es el proyecto... es el lugar donde empezamos Techo de Esperanza. Techo de Esperanza es el proyecto más ambicioso que tiene el Ministerio de Vivienda ejecutándose. La idea es poder a lo largo de los 5 años, por medio de este plan, solamente ejecutar la construcción de viviendas nuevas o mejoramiento de las que existen actualmente alrededor de 25.000 unidades. Y comenzamos en Alto de la Torre, nos organizamos. El presidente inauguró los inicios de los trabajos y 50 días después el presidente volvió, que era el cumplimiento de los 100 días, para entregar las primeras 50 viviendas. Eso suena bastante, yo les quiero decir, en 50 días, 50 viviendas, a razón de una por día. Bueno, yo les quiero decir que eso es solamente uno de los frentes de trabajo. A partir de esta semana, en Alto de la Torre, vamos a estar comenzando a entregar. Está bien hecha la casa. Cuando usted dice una casa por día, a veces la gente queda preocupada de que cómo hicieron esta casa. Yo le invito a que vaya. Okay. No vaya a ser que venga una brisa un día y tengamos un aguacero y una casa no aguante, y tengamos otro problema para usted. No, todo lo contrario. La condición que nosotros encontramos en esa vivienda eran viviendas de cartón, plywood, a veces pedazos de plástico, zinc. La buena era en zinc, te lo voy a poner así. No, estas son casas con construcción de concreto, su construcción cumple con el REP. No, yo los invito, a mí me gustaría que sí fueran. Y te voy a decir algo, ese es uno de los frentes de trabajo. A partir del 20 de octubre abrimos formalmente el frente de trabajo en Arraiján y antes de acabar el año, vamos en Villa María, en Ernesto Córdoba y en las garzas de Pacora. ¿Cómo hacemos para que Techos de Esperanza, que es un proyecto bueno, no se convierta después en un tema de que tú sabes que yo invado, hago una casa de cartón y después el Estado me va a hacer mi techo de esperanza? Muy fácil, yo te voy a explicar por qué. Porque nosotros simplemente estamos construyéndole estas viviendas a las personas que tienen algún tipo de titularidad sobre su terreno. Pero la titularidad también el Estado en algún momento, después de que la gente invadió 10 años después, le voy a dar un título. No, porque mira, yo te voy a explicar. Incluso dentro de Techo Esperanza, o sea, en Alto de la Torre, te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos mejorando y construyendo 606 nuevas viviendas. Aproximadamente un poco más de 30 de esas de otras viviendas, aparte de esas, no las vamos a poder entrar a impactar. Y le explico por qué. Porque están en una condición donde su terreno está en una ladera, un área inundable, es peligroso, o una servidumbre del corredor norte. Eso no es de ellos, no lo vamos a tocar. A esas personas puntualmente le vamos a buscar otra alternativa. Incluso de los que no tienen esas condiciones y que tampoco estamos mejorando, son personas porque por alguna razón ellos tuvieron la facilidad de mejorar su vivienda y ellos decían, sí les faltan cosas, pero dicen, nosotros los hacemos firmar un documento donde ellos quedan con la prohibición de poder vender o traspasar esa vivienda.
Entonces ellos dicen, y es su derecho, bueno, es que mi vivienda está mejor y yo si en algún momento la quiero vender, no quiero quedar con esa prohibición. Y no se deja. Y eso es su derecho, y está muy bien. Pero estas personas no quedan, o sea, esto se ha pensado muy detenidamente para evitar que esto sea un negocio de los juegavivos. A eso voy, ¿cómo evitamos el negocio de los juegavivos? No solo para techos de esperanza, las invasiones de tierra, normal. Mucha gente ha progresado después de una invasión de tierra y vemos que en buenas casas hay gente que ha terminado educando a sus hijos y uno pasa por una invasión, porque fue una invasión a lo mejor hace 20 años y ahora tú te encuentras las antenas de DirecTV, los carros afuera, una cosa y bueno, ¿qué pasó aquí? El resto de gente que se fajó, no vaya a ser que mañana invaden unos terrenos en Chepo y le ponen barriada la Mario Chelecu, porque le van poniendo el nombre del ministro de Vivienda o de la primera dama o del presidente de turno. Bueno, yo le voy a decir, yo te voy a decir, Eduardo, yo me llevo a encontrar un escenario donde hace una invasión y le pone mi nombre, esa es la primera que yo mando a desalojar. O sea, que eso ni se les ocurre, no. Miren, el Ministerio tiene una función social y la vamos a cumplir y la vamos a cumplir de una forma muy enérgica. Sin embargo, yo quiero aprovechar y dejar muy claro, nosotros no vamos a respaldar ninguna invasión y ningún acto que esté fuera de la ley. Hay muchas personas que tienen necesidad y nosotros nos vamos a reunir con todos ellos y vamos a buscar una solución, soluciones coherentes. Y te quiero decir algo, nosotros estamos planteando una solución para el sector de Panamá Este y para el sector de Panamá Oeste muy buenas, donde vamos a darle solución a muchas de estas personas, pagando por supuesto, pero dentro de la ley y dentro de lo que no vamos jamás a auspiciar ningún tipo de invasión, no solamente en terrenos privados ni en terrenos estatales. Hay que sentarse al hogar y hacer las cosas bien. Mario Chelecu, ministro de Vivienda, conversando con nosotros sobre el problema de vivienda en nuestra ciudad y bueno, y con el tema de los 100 días también de esta administración.